Bueno, hola a todos. Es un placer para mí, para la gente que trabaja conmigo, hacer este primer webinar, ¿no?, con expositores jóvenes. Es el primer webinar juvenil, si quieren ponerlo así, para nosotros, y es el número 22 que venimos realizando. Hoy tendremos a 3 jóvenes muy identificados con nuestro país y con su realidad. Ellos son Macarena Costa. Macarena es analista política en el grupo de análisis político 50+1. Es investigadora y escribe en el diario El Correo. Luego está Daniela Ibáñez, que es conductora de espacio político que se llama justamente Política Contracorriente en YouTube, y es analista del Centro Willac. Finalmente tendremos a Alejandro Cabero, abogado, comunicador político, ha sido docente en la Universidad San Martín de Porres y ha trabajado en la sección política del comercio. Yo les doy la bienvenida no solamente a todos ustedes, sino a ellos también. El tema que vamos a tocar hoy día es el país que tenemos, es el país que queremos. Entonces, vamos a empezar con Macarena Costa en primer lugar. Adelante, Macarena, y muchas gracias a los 3. Gracias. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias. ¿Cómo estás? A ver, bueno, esta es una discusión un poco amplia. Creo que podríamos hablar horas de este tema, así que lo he acotado un poco. No sé cómo lo habrán planteado ustedes dos. Creo que va a ser muy interesante. A ver, entonces, para empezar a abordar esta discusión, yo quiero empezar por una pregunta. ¿Qué es la peruanidad? O sea, es decir, ¿qué es la identidad peruana, ¿no? ¿Qué nos une a todos los peruanos más allá del fútbol o del ceviche, ¿no? ¿Existe ese elemento tan importante para una nación como el alma peruana? Entonces, esa es una pregunta que yo me hago constantemente, ¿no? Porque definitivamente hay elementos que nos unen a todos. Pero ¿cuáles son? ¿Y por qué no les damos más importancia? Porque de hecho yo creo que no les damos mucha importancia. Porque si hablamos de país, tenemos que saber que hablamos de algo que va más allá de un sistema político, de instituciones débiles en nuestro caso, de elecciones, sino que hablamos de su gente, ¿no? Y eso me lleva a mi primer punto, que es en lo que yo pienso cuando pienso en el país que yo quiero, ¿no? Porque este es un tema muy personal, entonces el país que queremos, yo voy a hablar del país que yo quiero. Voy a empezar contando sobre un viaje que hice el año pasado a Potzoteni, que es una comunidad yánica en Junín, y recuerdo un amigo, Alex, se dedicó a hacer preguntas a las familias, pero no solo preguntas estilo censo, sino que les preguntó a los niños de las familias cuáles eran sus sueños, a quién admiraban y qué querían ser cuando fueran grandes. Y las respuestas iban algo así, ¿no? Muchos de los niños admiraban a Paolo Guerrero, a Oreja Flores, había niñas que querían ser ingenieras agrónomas cuando fueran grandes, querían ser profesoras, había niños que querían ser científicos, policías, respuestas, digamos, que cualquier otro niño de cualquier otro lugar del Perú podría responder. Ahora, esta es una comunidad en la que no hay agua potable ni electricidad. Hay un colegio que no es del Estado y el nivel de educación promedio de un niño de tercero de media es el de un niño de tercer grado de primaria. Hay una posta médica en la comunidad, pero aún así, una de las principales causas de muerte entre las niñas son las infecciones urinarias, porque las muestras de orina pueden tomar entre días y semanas en ser enviadas al laboratorio, que queda en Satipo, la ciudad principal. Entonces, los niños tienen sueños, como cualquier otro niño. Mis sobrinos también tienen sueños. El problema es que las probabilidades de que los niños de Potzoteni puedan cumplir sus sueños son considerablemente más bajas, solo por el lugar en el que nacieron. Entonces, el país que yo quiero es uno en que la suerte no determine en gran medida la vida que tendrás. Y con suerte me refiero al lugar y la familia en la que naces. Hoy suerte en el Perú es nacer en una familia que tiene los medios para proveer una educación de calidad para sus hijos, o que vive en una zona en donde hay colegios públicos de calidad, ¿no? Suerte es tener el privilegio de no tener que trabajar para poder ir a la universidad, o de poder ir a la universidad simplemente. Suerte es tener los medios para
asegurar por ti mismo aquellos derechos que le corresponde al Estado proveer, como salud, educación de calidad, perdón, justicia, seguridad. Y yo creo firmemente que estos derechos, estos son servicios que el Estado debe proveer para todos los peruanos, independientemente de la localidad y de buena calidad. Creo que esto es lo más básico de lo más básico antes de que el Estado pueda abocarse a otras tareas, ¿no? Cuando escucho, por ejemplo, que se debate en alguna instancia del Estado la ley del cine, pienso, todo bien con la ley del cine, ¿no? Pero francamente tenemos que poder priorizar. Verdaderamente creo que el primer objetivo del Estado debe ser que ni un solo niño muera por diarrea o tuberculosis, que son tenemos niños que aún mueren por diarrea o tuberculosis y que ni una sola niña deje de ir al colegio para trabajar. Y recuerdo que alguna vez mencioné esto en alguna clase de la universidad y me respondieron que en realidad el Estado puede hacerlo todo a la vez, ¿no? Que puede mejorar el sistema de salud y el sistema educativo y a la vez hacer la ley del cine y hacer eventos culturales y muchísimas cosas más. Pero llevamos décadas intentándolo y ¿qué? Y miren cómo nos agarró la pandemia. Entonces, para mí el primer escalón hacia un Perú como el que quisiera ver es que el Estado logre brindar para todos lo mínimo indispensable, que es salud, educación, justicia y seguridad. Si lográramos eso, yo creo que nos sorprenderíamos al ver cómo nuestro país y su gente empieza a prosperar por sí mismo. Entonces, en ese sentido, el Perú que yo quiero es uno en el que lo que nos une como peruanos va mucho más allá del ceviche, en el que el lugar en donde naces no es una condena porque desarrollo no es sinónimo de Lima, un Perú generador de trabajo y riqueza, con una caja fiscal sólida que permite atender las necesidades de todos y especialmente las de los más vulnerables. Uno en el que las mujeres no tienen que aprender a tener miedo desde niñas y la justicia no se limita a algunos cuantos afortunados, ¿no? Y con eso paso a mi segundo punto, que tiene que ver con la continuidad, con la polarización y con los puntos medios, que en realidad es algo que yo veo todos los días en el debate público, tanto en la sociedad como en la clase política. Creo que así es difícil avanzar. ¿A qué me refiero? Creo que en el Perú, quizás en todo el mundo, quizás es algo de hoy, pero hoy estamos hablando del Perú, nos cuesta mucho conciliar puntos medios, ¿no? Evidentemente no está mal estar comprometido con una serie de principios, ¿no? De principios ideológicos, pero cuando solo podemos concebir el mundo en torno a ellos, nos limitamos tremendamente y no nos damos cuenta, porque el mundo no está moldeado según nuestra propia concepción ideológica. Y quienes tenemos una posición política o ideológica, a veces sin darnos cuenta, nos ceñimos a ella muchas veces con fanatismo y dejamos de ver que el mundo no se trata de blancos y negros, sino de navegar entre grises, ¿no? Y que el mundo real es uno de mutuas concesiones. Y a veces la polarización, y esto se ha evidenciado especialmente en los últimos años en el Perú, la polarización nos lleva a un mundo maniqueo de dos extremos que nos termina empujando a perder la objetividad y nos enfrasca en discusiones que le hacen muchísimo daño al país. Y así es como tantos políticos, expresidentes, terminan para unos siendo héroes y para otros siendo los peores villanos. Cuando la realidad es que pueden haber hecho cosas muy buenas y a la misma vez cosas terribles, ¿no? No son mutuamente excluyentes. Entonces creo que tenemos que dejar de categorizar entre buenos y malos porque los antis solamente nos hacen daño a nosotras, ¿no? A nosotros, ¿no? Al final ver las cosas con objetividad solo implica aceptar los hechos, pero eso es algo que nos cuesta mucho aceptar en el Perú. Entonces, los gobiernos suelen terminar tan desprestigiados que cuando entra un gobierno nuevo quiere hacer tabula rasa y deshace todo lo que hizo el anterior gobernante, incluso aquellas políticas que si hubieran sido continuadas hubieran podido dar muy buenos resultados. Y eso para mí es un tema central, porque se suele dejar de lado incluso la experiencia que puede ser muy valiosa de aquellos funcionarios que trabajaron en el gobierno anterior y no se le da continuidad a nada. Entonces eso nos termina trabando mucho. Acá las leyes no están hechas para durar más de un ciclo político. Es prácticamente imposible para un ciudadano de a pie intentar acceder a la legislación peruana e intentar descifrar qué leyes siguen vigentes, cuáles ya fueron derogadas, cuáles han sido actualizadas vía decreto de urgencia,
cuáles de las mismas, digamos, cuál versión de la misma ley es la que actualmente está vigente. Es un caos, hagan el intento. Y eso es muy importante cuando hablamos de la relación Estado-ciudadano, ¿no? Es muy complicado que el ciudadano pueda tener información sobre el Estado. Es muy difícil y digamos, eso crea una traba entre la relación que se tiene entre ambos, ¿no? Ahora, en el Perú se necesitan grandes reformas para abordar grandes problemas, pero uno no siempre cosecha lo que siembra. Entonces, el gobierno que implemente las reformas que nuestro país verdaderamente necesita, de ninguna manera va a ver los resultados durante su gestión. Y es difícil que algún gobernante quiera asumir ese riesgo, porque no necesariamente va a ser recordado y porque no necesariamente va a ser querido. Entonces yo creo que eso es un problema y eso lleva a que la política y nuestras autoridades hoy en día sean el gran problema de Perú, porque nosotros necesitamos leyes y políticas que vayan más allá de los ciclos políticos, necesitamos continuidad y necesitamos políticas y leyes de largo alcance. Ahora, como último punto planteo el cómo. Cómo empezar a dar los pasos en la dirección correcta para llegar al país que queremos. Y esta es la parte más difícil y que más me ha costado, y la respuesta que yo puedo dar es muy limitada. Espero mis compañeros puedan complementar en ese sentido. Para mí, personalmente, y para quien como yo ha tenido suerte, es decir, que nacimos en un contexto que nos permitió acceder a una educación de calidad, y hoy contamos con las herramientas para generar un cambio. Creo que en primer lugar es esencial que seamos conscientes de nuestro privilegio, ¿no? Que no vivamos en una burbuja y que nos interesemos por saber qué está pasando por nuestro país en primer lugar. Y después creo que desde el espacio que elijamos aportemos responsablemente a consolidar nuestra democracia. La política no es para todos, pero desde conversar sobre estos temas en espacio como este, por ejemplo, es importante para generar interés y conciliar puntos de vista diferentes. Y después creo que es importante empezar a escuchar otras voces, todas las voces. Hay tantas situaciones en las que la experiencia vale tanto o más que la teoría, y a la hora de ya sea elaborar leyes o políticas públicas, las voces de quienes han vivido algo directamente es valiosísima. Creo que el valor está en aceptar los límites de nuestro conocimiento y reconocer la importancia que nuestra heterogeneidad nos trae, ¿no? Tenemos que estar dispuestos a escuchar otras voces, aceptar nueva información y a no repeler lo que dice el otro solo porque piensa distinto. Ahora, quizás en ese sentido, en esto último que he dicho, cómo podemos llegar al país que queremos, quizás mis colegas Daniela y Alejandro tengan algo más que aportar, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Macarena. Muy interesante lo que has dicho. Y seguramente vamos a tener buenas preguntas sobre esto. Yo ya tengo algunas que las hago que las guardo para después. Entonces seguimos con Daniela, con Daniela Ibáñez. ¿Te pasas el micro, por favor? Cuítalo. Gracias. Adelante, Daniela. Perfecto. Yo voy a compartir una presentación, así que por favor díganme si es que... A ver, espera un toque, Daniela. Gracias. Ya, ahora sí, dale. Perfecto, muchas gracias. A ver. Listo. Bueno, muchas gracias, Pepe, por la oportunidad y me ha gustado mucho lo que ha dicho Macarena. Yo también voy a describir un poco el país que tenemos y voy a dar mi visión acerca del país que queremos. Y en este sentido voy a hacer un ejercicio conjunto, ¿no? La primera es una observación y análisis de nuestro presente, y el segundo, y el más importante, claramente, es la imaginación de nuestro futuro. Y aquí les presento el cuadro de Dalí, La persistencia de la memoria, que a mí me gusta mucho, ya que en este ejercicio voy a presentarles tanto la realidad como la ficción. Acá, como podemos ver, los relojes con el tiempo distorsionado, esto es más o menos lo que voy a intentar hacer y presentarles. Antes de exhibir los problemas que tenemos, quiero resaltar dos nociones bastante importantes acerca de lo que significa un país. Y acá tenemos que tomar dos cosas en consideración. Un país es tanto un estado como una nación, como lo mencionó Maca, ¿no?
La Convención de Montevideo dice que el Estado no solamente se define por su soberanía interna y externa, sino que también se define por su capacidad de tener un gobierno eficiente. ¿Y qué quiero decir con un gobierno eficiente? Que pueda lograr los resultados deseados. El filósofo alemán Max Weber dijo que el Estado es la legitimidad en el monopolio del uso de la fuerza, y en interpretaciones más modernas tenemos a Robert Dahl, que dice que esta se basa en la democracia. Como ya les adelanté, el Estado es una entidad, por ejemplo, podemos pensar en un carro y su estructura, y la nación es más bien el motor, la identidad que moviliza a la población para poder lograr esos resultados que queremos. Pero en el Perú el motor está fallado. Estas son las malas noticias y, como decía Macarena, estamos plagados por una nacionalidad anti. ¿Y qué significa esto? Tenemos a los antifujimoristas, tenemos a los antiapristas y no tenemos propuestas que vayan y vean hacia el futuro. Es más fácil crear temor que esperanza. Para empezar, acerca de los problemas, como verán, esta es una diapositiva bastante grande. Quiero empezar con la parte que está en naranja, que es la pérdida de confianza de nuestras instituciones. Y esto no es algo que hemos visto solamente este año, pero sino hace varios años. En este año hemos visto la crisis del coronavirus y la insatisfacción que tiene la población hacia la gestión del Estado hacia esta crisis. Lo hemos visto con el bloqueo del suministro de oxígeno, con la falta de detección temprana del virus en la población, de la cantidad de fallecimientos por millón de habitantes, que es extrema. Hace unos años hemos visto el deterioro de la confianza de la población hacia los partidos políticos y el Congreso. 90% le tiene poca o ninguna confianza hacia estas instituciones que deben ser las más importantes, lo cual es muy preocupante. Y en tercer lugar tenemos, y ligado a todo esto, a la corrupción sistemática en nuestro país, empezando por el caso Lava Jato y los expresidentes investigados. Si vamos en el sentido de reloj, a propósito de Dalí, la pérdida de confianza institucional ha generado que haya muchas propuestas populistas. Y las propuestas populistas básicamente lo que dicen y lo que proponen es aprovechar las piscinas de riqueza en la sociedad. Los populistas lo que hacen es dividir entre un pueblo noble que no puede errar y una élite corrupta. Y claramente esta es una visión bastante distorsionada de todas las cosas. En el Congreso tenemos propuestas para retirar los fondos de la AFP y los impuestos al patrimonio. Del parte del Ejecutivo tenemos la contratación no basada en méritos con el presupuesto público, y tenemos los montos no ejecutados del canon minero a nivel subnacional, y esto lo hemos visto hace algunos años. Entre todo esto, también en el Perú ha surgido una tendencia autoritaria. Como sabemos, seguimos a caudillos y no seguimos a partidos políticos. 45% de la población es tolerante a un gobierno autoritario, y la población apoya rupturas institucionales como las que vimos el año pasado, en septiembre. Según el IEP, 62% de la población manifiesta tolerancia hacia propuestas que puedan ir más allá de la ley, o candidatos que puedan ir más allá de la ley. Y esto es algo que yo encuentro sumamente preocupante, ya que no se trata solamente de mostrar resultados, sino, como decía Macarena, ser verdaderamente democráticos y pluralistas. Por supuesto, cualquier propuesta que podamos tener no puede ser basada en una visión de utopía, porque ya sabemos a qué tipo de resultados llevan esos experimentos. Pensemos en la Unión Soviética, solo para empezar. Tenemos que tener una visión realista de las cosas. ¿Qué es verdaderamente posible lograr dentro de nuestro sistema? Felizmente tenemos algunos puntos a nuestro favor para empezar. Siempre hay que ser optimistas. El primer punto es que somos emprendedores. Según el Global Entrepreneurship Monitor, el Perú tiene el espíritu más emprendedor de toda América Latina, y por lo tanto esta es una fuerza importante movilizadora en la sociedad para esfuerzos que nos puedan sacar adelante. En segundo lugar, como ya mencioné, somos bastante optimistas. El 61% de los peruanos afirma que el Perú va por buen camino, especialmente inclusive tras el COVID, somos bastante optimistas. Sin embargo, la mayoría quiere un gran cambio. Y acá se trata de dónde viene la oferta hacia este cambio. ¿Viene de la izquierda, viene del centro o viene de la derecha? Esta es la cuestión importante a considerar. En tercer lugar, tenemos que hemos mejorado significativamente los últimos 30 años. En 1990, más de la mitad de la población era pobre. En el 2019, solo un 20%, lo cual sigue siendo bastante, pero es
un incremento, es una mejoría significativa. El peruano promedio además producía $2.000 en 1990 y en el 2019 produjo $7.000, lo cual es muchísimo más. Entonces, como les muestro en este gráfico, tenemos que hacer una especie de sinapsis colectiva para que las cosas funcionen dentro de nuestro universo de la realidad. Este filósofo, yo lo admiro mucho, se llama Edmund Burke, es un filósofo conservador que vivió durante la Revolución Francesa y se opuso a ella. Y él dijo, no se puede planear el futuro a través del pasado. Y esto es lo que voy a intentar hacer en las siguientes diapositivas, que es ver cómo podemos plantearnos un futuro que no necesariamente tenga que ver con nuestro pasado. Tenemos que ser, como la mayoría de los peruanos, optimistas. ¿Qué queremos? ¿Y qué tenemos ahorita? Los invito a ver la primera imagen, que es la de un laberinto del Minotauro. Lo tenemos ahorita, es un estado antiguo, lleno de regulaciones que nos atrapa, que tiene un desenlace interno que no nos facilita la vida, simplemente que no nos permite progresar. ¿Y qué es lo que queremos? Queremos más bien algo como un juego de Pac-Man, ¿no? La vida de por sí ya es bastante complicada, como es navegar un juego de Pac-Man, pero necesitamos a alguien que nos ayude a realizarnos individualmente. Y yo creo que este agente puede ser un estado moderno que te acompaña y te ayuda a navegar la vida y que tiene un desenlace externo para que tú no vivas del estado, porque tú seas independiente. Y bueno, propuestas para el gran cambio, ofertas, tenemos muchas de parte de los radicales, especialmente de parte de la izquierda. Hay mucha oferta política. Yo más bien me identifico con el liberalismo, no más bien de centro, pero y para lograr ese tipo de proyectos que creo que han sido los más exitosos en la historia de la humanidad, tenemos que revertir la tendencia antidemocrática que tenemos en el país. Y como bien decía Macarena, tenemos que ser verdaderamente pluralistas. ¿Qué quiere decir esto? Que no por ser de izquierda o por ser de derecha uno está mal. Uno tiene que aceptar la diversidad de opinión, tiene que haber debate y distintas perspectivas para poder convivir en sociedad, ya que todos no pensamos lo mismo. De esto se trata una verdadera convivencia democrática. También debemos restaurar confianza en los líderes empresariales. ¿Por qué? Porque los líderes empresariales han perdido mucho prestigio y confianza tras la crisis del COVID. Esto no es algo que lo digo yo, sino que lo dicen las encuestas. Y por lo tanto debemos revertir esta tendencia anticapitalista. ¿Por qué? Los empresarios son bastante importantes, porque la mayoría del Perú es un empresario, en primer lugar, y en segundo lugar, los empresarios tienen la mayor capacidad para generar empleo. Y este es mi segundo punto. Debemos incentivar la empresa privada como generadora de empleo. ¿Y cómo hacemos esto? Ahorita no se dan las condiciones, porque tenemos demasiada burocracia. En el Perú, por lo menos toman 8 días 8 procedimientos y 26 días hábiles para crear una empresa. Esto es demasiado. En los países en desarrollo no se da así. Y en el Perú es inviable que alguien quiera ser formal con ese tipo de regulaciones. Según el Banco Mundial y su reporte de Doing Business, estamos en el puesto 133 de 190 países en facilidad de crear una empresa. Esto es prohibitivo y claramente no estamos en el mejor puesto a nivel mundial. ¿Y por qué empresa privada y no empresa pública? Porque la empresa privada tiene una característica muy especial y es que tiene la capacidad de alcanzar economías de escala. ¿Y qué quiero decir con economías de escala? Que los costos promedios en una empresa a la hora de subir la productividad pueden bajar significativamente, lo cual ayuda a que las empresas tengan ganancias y las destinen a otro tipo de recursos. Por ejemplo, la empresa privada puede innovar, puede hacer research y development, y esto es bastante importante. Pero no lo vamos a lograr si no cortamos el empleo público, que ha sido incrementado desde la época de Humala especialmente. Y según el Foro Económico Mundial, la competitividad en el Perú ha empeorado en los últimos años, especialmente debido a esta medida. ¿Y cómo nos adaptamos a la nueva realidad? El Foro Económico Mundial también resalta esta nueva tendencia que se llama el futuro del trabajo. ¿Y en qué consiste esto? El futuro del trabajo van a ser habilidades, no van a ser carreras universitarias de 5 a 6 años, van a ser educación técnica superior. Y lamentablemente educación técnica superior es casi una mala palabra en el Perú,
mucha gente quiere solamente títulos universitarios, y no solamente no es menos dinámico para nuestra realidad, pero es lamentable que no lo adoptemos. Debemos adoptarlo. Yo estudié en Holanda y tuve compañeros que estudiaban en institutos técnicos y a la hora de graduarse ganaban inclusive mejores salarios que otras personas. Y las empresas también deben de adoptar lo que se llama el capitalismo de stakeholders, que es considerar a todos, desde el gran empresario hasta el trabajador, hasta el proveedor. Todos ellos deben de ser considerados a la hora de formar compañía. En segundo lugar, y como ya adelanté, es importante restaurar la confianza en las instituciones a través de reformas políticas. Y empecemos, por supuesto, por el Congreso y los partidos políticos. Yo creo que es una muy buena idea proponer una vez más un Congreso bicameral con Senado elegido por distrito único. No solamente esto ayudaría al proyecto liberal, sino también daría un contrapeso y sería más eficiente que la Cámara de Representantes que tenemos hoy día, que es el Congreso. ¿Y quiénes habitan el Congreso? Los partidos políticos, que deben de tener programas, y ahorita solamente son caudillistas y pocas tienen verdaderos programas en todos los ámbitos que necesitamos, social, económico, todo. Y deben de tener bases subnacionales, ya que el Perú no es solamente Lima. Y hablando del Congreso, y esta es la experiencia sueca, se debe de profesionalizar las consultorías. ¿Qué quiero decir con esto? Que los consultores no deben de trabajar para los partidos políticos, sino para el Congreso. Entonces, no dependen del Congreso de turnos y las configuraciones políticas ahí. Y los consultores, por lo tanto, son mucho más profesionales. En conjunto con esto, debemos de tener una reforma de Poder Judicial, que sea verdaderamente independiente y que se reduzca la judicialización de la política. En conjunto a esto, la reforma del Ejecutivo. Yo creo que sería muy buena idea tener menos ministerios para ser menos eficiente, para ser más eficiente más bien, y tener un mejor balance y delimitación de poderes. Y por último, para rendirle cuenta a estos tres, necesitamos a una prensa independiente. Creo que esto se ha dado a gritos los últimos años y lo necesitamos más que nunca. Y bueno, por último, mi última diapositiva, y aquí ya termino, es aprendizaje de otras experiencias. A mí me gusta mucho el caso de Singapur, porque Singapur era un país como el Perú hace 30 años. Y lo que hicieron fue, en sentido que eran bastante pobres, y lo que hicieron fue que le dieron las becas a los mejores estudiantes en los colegios y en las universidades, e hicieron un sistema verdaderamente basado en meritocracia. También podríamos aprender de Chile, con sus think tanks, y que forman política pública en la sociedad. No solamente el Congreso debe formar política pública, también los otros sectores de la sociedad, especialmente los think tanks. Como yo les adelanté, yo viví en Holanda, y en Ámsterdam hay este sistema que se llama economía circular. Y la economía circular, como pueden ver, se parece a un globo terráqueo y considera el medio ambiente en la cadena productiva. Esto es bastante importante para un país como el Perú, que tiene al pulmón del mundo, que es la Amazonía. Y por último, y con esto ya termino, podemos rescatar de Noruega, ya en tiempos cuando seamos mucho más desarrollados, creo yo. Noruega lo que tiene es este Fondo Soberano de Administración de Riqueza que se llama Norges Bank. Y lo que hace es que toma la extracción de petróleo y le invierte. Le invierte no solamente para los más necesitados, como los pensionarios en Noruega, sino también para las futuras generaciones. En el Perú, por supuesto, eso tendría que funcionar con la riqueza de la minería. Ya tenemos las bases con el Fondo de Estabilización Fiscal y con un ente verdaderamente independiente como es el BCR. Y podría tener objetivos como fueran la diversificación económica y entre otros. Bueno, y con esto termino. Muchas gracias y cualquier pregunta que me tengan, aquí estoy. Muchas gracias, Danielita. Realmente muy bien planteado, muy interesante lo que acaba de decir. Seguimos adelante entonces, ahora le pasamos el micro a Alejandro. Ítalo, por favor, Alejandro Cabero. Adelante, Alejandro. Gracias, José. Muchas gracias por la invitación. Estoy completamente de acuerdo con lo que han dicho Daniela y Macarena. Creo que sus diagnósticos son estupendos. Y quiero agradecer también a todos los que se han conectado hoy día, un viernes a las 6 de la tarde.
A ver, cuando José me invitó a hablar sobre el país que tenemos y el país que queremos, lo primero que se me vino a la mente es que estamos en medio de un proceso electoral. Estamos en medio de un proceso en el que vamos a tener que decidir en pocos meses una de las elecciones, desde mi punto de vista, más cruciales en la historia del Perú, en medio, dicho sea de paso, de una de las crisis sanitarias y económicas más severas que hemos tenido, ¿no? De hecho, ¿qué país tenemos ahorita? O sea, viendo un poquito el contexto en el que nos encontramos nosotros, tenemos alrededor de 3 millones de personas que han perdido su empleo, ¿no? El PBI ha caído alrededor de 15, va a caer alrededor de 15% este año. Tenemos un sistema de salud absolutamente, digamos, en estado crítico, ¿no? Un Estado absolutamente incapaz de contratar, tienen que utilizar estas modalidades de gobierno a gobierno para poder sacar rápido los proyectos, porque el Estado no tiene la capacidad de contratar de manera rápida y sin corrupción. Tenemos un Estado, como bien lo mencionó Daniela, absolutamente repleto de corrupción y de amiguismo por todos lados. Tenemos un Estado en gran medida mercantilista, ¿no? Donde tenemos casos como los de Richard Swing y muchos otros. El día de hoy, bueno, ya se ha dado un paso ordenando la detención preliminar de Richard Swing y algunos otros involucrados, pero digamos, este es solamente la puntita del iceberg de una práctica que se ha sentido muy normal a lo largo de muchos años en el Perú, ¿no? Y sobre todo, y otra cosa muy importante que se me viene a la mente ahora es la profunda desintegración territorial que tenemos en el país, ¿no? Mi familia es de Tarma, de Junín, ¿no? Y yo toda mi vida me he pasado viajando mucho a la Sierra Central. Tenemos una casa en Tarma hasta el día de hoy, mi abuela. Y Tarma está solamente a 237 kilómetros de Lima, ¿no? Y nos toma 7 horas llegar a Tarma, ¿no? Y cada vez es peor porque la carretera central cada vez es peor, cada vez es más complicado pasar por la carretera central, ¿no? Y una distancia que a uno debería tomarle, pues, como a la que uno le toma de Lima a Ica, ¿no? O de Lima a Chincha, unas 3 horas, 4, si quieres, por la geografía, te toma 7, ¿no? Y somos un país, lo que demuestra es que somos un país profundamente desintegrado. En cualquier otro país del mundo ya existiría, ok, si el espacio geográfico es muy pequeño, tú tendrías carreteras paralelas, sistemas de ferrovías, de trenes, lo que fuera, túneles, ¿no? Que en nuestro país nos demuestra lo enormemente fragmentados y desintegrados que estamos como sociedad, no solo en términos geográficos, sino en términos humanos, etc. Entonces, esos son los grandes retos que nos agarran hoy día: una economía devastada, un sistema sanitario en crisis, un Estado que no puede contratar, donde la gente se muere de miedo de firmar un solo papel porque tiene miedo de que lo metan a la cárcel, donde la política se ha judicializado enormemente, ¿no? Donde hay retos profundos de un modelo, digamos, que tiene enormes falencias. Ahora, no todo ha sido malo, digamos. En el Perú, como bien lo mencionó Daniela también, la pobreza se ha reducido muchísimo, la desigualdad, a diferencia de, como dices, un sector importante de la izquierda, también se ha reducido muchísimo en el país. Digamos, el acceso a la educación, el acceso a servicios básicos, que antes eran impensables. O sea, yo recuerdo, mis padres me cuentan que en la época de los 80 era complicadísimo conseguir algo tan básico como un teléfono, ¿no? Hoy día el acceso a la telefonía móvil es amplísimo a lo largo de todo el país, y eso por solo poner un ejemplo de los accesos a servicios básicos que se han incrementado exponencialmente. Evidentemente, no todo es color de rosa. El Perú tiene gigantescos retos por delante en materia, por ejemplo, de agua potable, de integración en infraestructura, de acceso a educación de calidad, ¿no? Pero no todo, digamos, ha sido malo. Hay muchas cosas que se han hecho bien gracias al modelo de crecimiento económico que se deben continuar. Yo, dicho sea de paso, yo fui bautizado el 12 de septiembre de 1992. Eso quiere decir dos cosas de mí. La primera es que yo nací en un país, bueno, el 12 de septiembre, dicho sea de paso, es el día que se capturó a Abimael Guzmán, el día que se lo capturó hace poquito, ¿no? Y el primero es que crecí en un país después de la derrota del terrorismo y de la hiperinflación, ¿no? Y la segunda es que crecí en un país muy distinto al país en el que crecieron mis padres, ¿no? Entonces yo he visto, digamos, como joven, que tengo 28 años, yo nací en 1992, un país en constante crecimiento, en constante desarrollo,
siempre perfectible, porque el crecimiento de la generación de riqueza, digamos, siempre puede ser mejor, pero al final yo he crecido en un país en relativa libertad, en relativa democracia y en constante crecimiento. Y me da la impresión de que mucha de mi generación, gente menor de 30 años, que no vivió las épocas complicadas de la hiperinflación, del terrorismo, en donde la regla era que el Estado sea el empresario, que el Estado sea el regulador, el que se meta en tu vida a controlar absolutamente todos los aspectos de la economía. Mi generación, al no haber vivido eso, dio por sentado, digamos, que estas cosas iban a estar siempre ahí, que la libertad que se consiguió en los años 90 iba a estar siempre ahí, que los gobiernos democráticos iban siempre a estar allí, ¿no? Y creo que descuidamos mucho la parte política y la parte del mensaje, ¿no? Hoy día el drama es clarísimo, 170.000 jóvenes han tenido que abandonar sus estudios por culpa de la pandemia, ¿no? Y esto nos dice que de repente no, digamos, mi generación dejó de lado la lucha política por defender estos ideales que tanto progreso nos trajeron, quizás porque los dimos por sentado. Y no solo mi generación, creo que eso también fue un error de las generaciones que nos precedieron, las generaciones de mis padres y de mis abuelos, ¿no? De hecho, cuando uno se pone a ver lo que fue el movimiento Libertad, cuyo programa básicamente adoptó Fujimori, uno se da cuenta que hubo un gran sector de la clase política empresarial en el Perú que sintió que porque Alberto Fujimori adoptó el programa económico parcialmente de Vargas Llosa, la tarea estaba concluida, ¿no? Y que el Perú empezó a crecer y la tarea política quedó concluida, todos nos sentamos en nuestros laureles y vimos al Perú avanzar, ¿no? Y perdimos, digamos, de vista que la libertad se tiene que defender todos los días, que la libertad no podemos darla nunca por sentada, ¿no? Y que la libertad, como decía Ronald Reagan, un expresidente de Estados Unidos, no se hereda en la sangre, ¿no? Y la libertad solo está a una generación de distancia de extinguirse. Entonces, el movimiento Libertad tuvo ese gran error, creo yo, de no haber dado continuidad a un proyecto político de largo plazo para defender esas reformas que se implementaron de manera parcial, ¿no? Y ese creo que fue un grave error de esa generación, ¿no? Hoy día, digamos, hay una generación distinta, gente joven, que yo creo que hoy día tiene mucho más conciencia de estas cosas y de la importancia de defender lo bueno que se ha construido en el país, pero claro, como les digo, es muy complicado cuando hemos estado dando por sentadas todas estas libertades, de pronto vemos en medio de una crisis tan compleja como la que tenemos en esta pandemia, que estas cosas no necesariamente van a estar siempre allí, y que es muy sencillo que la economía se derrumbe por malas medidas del gobierno, ¿no? Y que el PIB se caiga 15% y que uno pierda su empleo, ¿no? Y recién en estas circunstancias que creo que nos empezamos a dar cuenta de lo importante que es defender estas cosas que habíamos dado por sentados, ¿no? Y sobre todo entender que en el Perú, al no haber estado dando la batalla política, se iba minando poco a poco el modelo, ¿no? Yo siempre cuando pienso en el Perú en los últimos 15, 20 años, digo que el modelo peruano ha sido como la canción esta de un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña y cómo veía que resistía, fueron a llamar a otro elefante, ¿no? Y así ha ido funcionando el modelo. Cada vez le hemos puesto, como decía Alfredo Bullard, más bolitas de Navidad al árbol, hasta que de pronto en algún momento el árbol, ¿no?, se va a caer y se va a desplomar. Entonces, yo creo que tenemos que darnos cuenta de eso, darnos cuenta que el árbol ya no resiste más, que la tela de la araña está a punto de derrumbarse. La pandemia creo que ha puesto en evidencia las enormes falencias de lo limitada de las reformas de los 90 y de lo fundamental que es continuar en reformas mucho más profundas, pero no hablar de un cambio de constitución, de empezar todo de cero. O sea, cuando uno tiene una casa sólida, ¿no?, a la que le faltan algunas refacciones, no tienes que tumbarte en la casa e incendiarla por completo para saber que hay cosas que tienes que mejorar. Nadie dice que el modelo es perfecto, evidentemente hay muchísimas cosas que se pueden hacer mejor, ¿no? Pero la cuestión es identificarlas, saber que hay que mejorar un Estado fallido, que no tiene información para contratar, que no conoce a su propia población, no tiene información de sus propios ciudadanos, está profundamente desintegrado en términos de infraestructura, en términos de acceso a servicios públicos, que no sabe gastar, que regula muy mal y que en muchos casos sobreregula, ¿no?, que tiene un sistema de representación política fallado, que tiene que reformar
profundamente porque no tenemos partidos políticos, ¿no? Y eso, digamos, que creo que es el país que un poco mi generación ha heredado y que nos hemos dado cuenta en medio de esta circunstancia que tenemos que reformar y que, digamos, heredar, pero no para destruir, sino para dar ese gran salto que es necesario para que el Perú pase a ser un país de primer mundo como debería ser, ¿no? Ahora, ¿qué país queremos? Miren, yo he vivido 4 años en Venezuela, del 2005 al 2009. Yo he visto de primera mano un país muy rico en recursos naturales, un país hermoso, un país lindo, Venezuela, ser absolutamente destruido por el socialismo de Hugo Chávez en ese momento, y eso que en ese momento Hugo Chávez tenía el barril del petróleo a $200, ¿no? La cosa fue evidentemente deteriorándose con el tiempo. Yo tuve la oportunidad de regresar a Caracas en 2017, hace algunos años, a dar una charla, y me sorprendió porque cuando yo volví, los autos que yo vi en Caracas el 2017 eran los mismos modelos de los mismos autos que yo había visto en 2008 o en 2007, ¿no? El país se había absolutamente congelado y bueno, y evidentemente también se había deteriorado muchísimo. Entonces, digamos, ese no siento que sea el camino para el Perú y no creo que sea el camino para el Perú, ¿no? Ahora, para nosotros dar ese gran salto, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? Y lo primero que tenemos que hacer es destrabar nuestro sistema político, ¿no? Yo tuve la oportunidad también, por haber sido brevemente servidor público, tanto en la presidencia del Consejo de Ministros como en el Congreso, quizá pasar por un tiempo de los más turbulentos de la historia política del Perú, donde una gran parte de la clase política puso sus intereses particulares por sobre los intereses del país en una guerra fratricida que terminó en una autodestrucción absoluta de un momento histórico que pudo haber sido una gran oportunidad para el desarrollo del país, ¿no? En un momento en el que el país depositó sus esperanzas y su optimismo en esta clase política, ellos se pelearon y prácticamente desencadenaron esta caja de Pandora que estamos viviendo el día de hoy, ¿no? Un gobierno sin rumbo, sin ningún horizonte, sin ideas hacia dónde va, viviendo y administrando el día a día, ¿no? Y creo que entonces lo que nos faltaría para construir este gran país que necesitamos es reconstruir la política pensando bien hacia dónde queremos ir, ¿no? El Perú ya no puede seguir en piloto automático. Al comienzo dije que necesitábamos dar este gran salto y que esta elección era crucial, porque yo estoy convencido, y con esto termino, que el Perú no aguanta 5 años más de piloto automático, ¿no? El Perú o da un gran salto al desarrollo o nos terminamos de hundir y el sistema político termina de colapsar, ¿no? Y por eso creo fundamental que pensemos en qué programa queremos para el Perú, o sea, qué programa queremos de aquí a 10, 15, 20 años, ¿no? Y cuáles van a ser estas reformas de segunda generación para mejorar el Estado, para hacer un Estado más ágil, más eficiente, más interconectado, conectar y dejar de tener 3, 4, 5 Perús en paralelo, el Perú formal, el Perú informal, el Perú de la costa, el Perú de la sierra, tener un solo país y hablar realmente de integración, ¿no? Ese es el gran reto para construir el país que queremos, y eso solo se puede hacer en libertad y en democracia, y ese creo que tiene que ser el camino, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Muy interesante lo que acabas de expresar y manifestar. Realmente estoy impresionado con la calidad de las exposiciones que hemos tenido hoy día. Yo quiero, en primer lugar, si entre ustedes quieren hacer algún comentario de lo que cada uno ha hecho, a ver si alguien tiene interés en contestar, en replicar o agregar. No sé, si no lo hay, pasamos a las preguntas. Yo quisiera comentar 2 cositas, José. Sobre Macarena me pareció muy interesante cuando dijo que lo que más falta en el Estado, y en eso yo coincidí con ella absolutamente, es continuidad en el Estado, ¿no? O sea, el gran problema del Perú y de los últimos 15, 20 años es que cada presidente que ha venido a administrar en automático lo que consiguió el anterior y básicamente a despreciar grandes cosas que se podían seguir. O sea, inclusive en una sucesión presidencial como la que hemos vivido de Martín Vizcarra al presidente Kuczynski, ni siquiera en un contexto en el que el vicepresidente sucedía al presidente,
se tuvo la consideración de siquiera, digamos, contemplar su propio plan de gobierno, ¿no? Por el que fue elegido. Entonces, creo que eso es fundamental. Y respecto a lo que dijo Daniela, creo que dio en el clavo cuando dijo, es más fácil crear temor que esperanza, ¿no? Y así ha funcionado el sistema político del Perú. No hemos construido partidos políticos en función de planes y de ideas. ¿Cuál es la ideología de Podemos? ¿Cuál es la ideología de Alianza para el Progreso? ¿Cuál es la ideología de Somos Perú? ¿No? Han construido partidos en función de caudillos y no hemos construido partidos en función de ideas, de programas. Tú estás a favor de que el Estado sea más grande, de que el Estado sea más pequeño, ¿no? Y hemos más bien impulsado el odio a la clase política, los antis han crecido muchísimo, el antifujimorismo, el antiaprismo, y así hemos usado como consigna que es más fácil crear temor que crear esperanza, ¿no? Y creo que ahí dio Daniel en el clavo con ese diagnóstico. Muy bien. Macarena, es la Gracias, Macarena Alejandro. que ha mencionado, ¿no? Alejandro, ¿me escuchas? Sí, a las Ya, dos. soy Macarena, tiene que contestar. Sí, claro. A ver, yo tengo también dos comentarios. Primero sobre Daniela, lo que dijo de restaurar confianza en los líderes empresariales me pareció crucial porque es algo que también pienso mucho, porque al final las empresas, grandes, pequeñas, las de todo tipo, incluso las que estamos acostumbradas a vilificar, porque eso es algo que se hace mucho, al fin y al cabo sostienen la economía del país, ¿no? Y si no queremos hundirnos en otro tipo de crisis, ellas también tienen que sobrevivir. Y esto es algo que tiene mucho que ver con dividir el mundo entre buenos y malos, ¿no? Y creo que los propios líderes empresariales también tienen que embarcarse en un proceso para restaurar la confianza en ellos mismos, ¿no? La complejidad y heterogeneidad de nuestro país exige una mirada más amplia y creo que ellos también van a tener que empezar a adaptarse. Ahora, lo de Alejandro, me gustó mucho lo que dijo de nuestra generación, que creo que somos más o menos de la misma generación. Yo nací en el 96 y él dijo, yo nací en un país de crecimiento. Y sí, nosotros solamente hemos vivido pues épocas de bonanza, pero a la misma vez creo que nuestra generación tiene una oportunidad, que es que tenemos la oportunidad de ver las cosas con una objetividad que no ha sido marcada por el pesar emocional que implica haber vivido una época tan complicada como fueron los años 80 y 90 en nuestro país. Entonces, creo que a eso también tenemos que sacarle provecho, es decir, aprovechar y ver las cosas con objetividad y no evitar caer en lo que cayeron las generaciones anteriores y enfrascarnos en esas discusiones que mencioné anteriormente que tanto daño le hacen al país y aprender a conciliar, que es lo que tanta falta le hace a nuestra clase política. Muchas gracias. Daniela, ¿tú quieres agregar algo? Sí, bueno, gracias a los dos. A mí también me parecieron muy interesantes sus presentaciones. Y en realidad algo que les veo en común es que ustedes utilizaron historias personales, que capaz yo no hice con mucha medida por tener un enfoque tal vez un poquito más académico, porque esa soy yo. Pero lo que me gusta de que hayan dicho sus historias y más bien las historias de los demás es que justamente está ligado a lo que decía Macarena, que necesitamos una construcción de narrativa nacional en el Perú, porque no tenemos verdaderamente una identidad propositiva, como dije, más bien tenemos una identidad anti, ¿no? Somos anti-Fujimori, anti-Allen, y claramente alguien puede estar en contra de una gestión de un presidente o un político u otro, porque de eso se trata la democracia también, de hacer críticas. Pero a la misma vez necesitamos una construcción de narrativa efectiva que pueda acelerar el motor. Y yo creo que es muy importante contar historias a la hora de hacer esto, porque también se liga con construir partidos políticos, como decía Alejandro, ¿no? Partidos políticos con verdaderas ideologías. Y las ideologías surgen en gran parte de historias. Como hemos visto a través del mundo, los eventos emblemáticos de la política surgen a partir de historias bastante importantes. Yo mencioné este pensador Edmund Burke, que fue un conservador durante la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa fue uno de los eventos más importantes de la historia de la humanidad. Y en el Perú no sé si hemos tenido una Revolución Francesa. No es que la tengamos que tener ahorita, en el sentido jacobino de la palabra, pero más bien necesitamos tener una revolución en el pensamiento de a dónde queremos ir, ¿no? Y ahí las historias de los peruanos son bastante importantes.
y no solamente las historias de personas, como decía bastante bien Maca, que vivimos más bien en una burbujita, sino más bien en los peruanos por todos lados, ¿no? Por todo, sí, exactamente. Entonces necesitamos más de eso, más historias y más construcción narrativa. Gracias, Daniela. Sí, necesitamos una revolución en el pensamiento. Muy bien expresado, muy bien dicho, y eso debemos buscar. Yo quiero, antes de entrar a las preguntas, hacer un comentario de una persona que es un amigo personal cercano al cual yo le tengo mucha estima. Es un magnífico empresario. Y ese comentario vale la pena decirlo porque es lo que yo pienso, además. Dice así: para los tres, me siento reconfortado, orgulloso de ustedes. Me dan esperanza de un futuro mejor para nuestro país al ver que las presentaciones excelentes y extraordinarias que han hecho y agradecerles por ellas. Y eso yo también me adhiero porque realmente han sido muy, muy interesantes. Y ahora entramos a las preguntas. Yo me voy a guardar la mía para el final y voy a empezar con la pregunta para todos, a los tres. Dice así. Ya se me perdió acá. Qué refrescante es escuchar a estos jóvenes y hacernos recordar nuestros sueños juveniles, que posiblemente hoy la política y nuestra sociedad civil lo ha permitido. Pregunto a los tres, ¿qué hacemos para descontaminar la política de la corrupción en nuestro país? Empezamos con, perdóneme, con Macarena. Macarena, el audio. Ahí estoy. Esa es una muy buena pregunta. La verdad es que no tengo la respuesta, lamentablemente. Yo pienso mucho en eso también, porque yo creo que la respuesta está más en, o sea, la pregunta en realidad sería cómo conseguir que las personas que entren a la política entren por las razones correctas. Es decir, cómo conseguir una política que no esté tan llena de corrupción, ¿no? O sea, porque podemos hacer lo que digamos, se viene haciendo, obviamente hoy en día se empieza a volver más fácil porque es más fácil fiscalizar, ya lo sabemos con los audios, tenemos más maneras con la tecnología de saber cuándo se incurre en un acto de corrupción, pero yo creo que ahí la pregunta tendría que ser más bien cómo conseguimos que la gente indicada ingrese a política, porque es inherente al ser humano tener intereses, ¿no? Pero cuando tú ingresas a la gestión pública, tienes que saber diferenciar entre tus intereses personales y los intereses de a quien tú representas y saber, digamos, actuar cuando tú, digamos, estás trabajando, actuar en función a los intereses de todo el Perú y no en función a los tuyos. Entonces, ahí la pregunta más bien sería, ¿cuáles son los incentivos que tienen que existir para que las personas que nosotros tengamos en política sean aquellas personas que no van a incurrir en actos de corrupción y que van a actuar, o sea, que verdaderamente tienen la vocación de política y que no van a ser corrompidos por el poder, porque, bueno, el poder efectivamente corrompe, o que hay menos probabilidades que los corrompa el poder, y que verdaderamente su mejor interés está en hacer algo por el pueblo, ¿no? Yo creo que ahí está la respuesta. ¿Cuáles son esos incentivos? Todavía no sé cuáles son, es algo que yo también vengo pensando hace mucho tiempo. Y bueno, evidentemente también tienen que existir esas medidas fiscalizadoras que, digamos, cuando se dé un acto de corrupción, sepan detectarlo, ¿no? Pero creo que la primera, digamos, empieza antes, ¿no? O sea, lo primero tiene que ser lograr que la gente correcta esté en la política. No sé Gracias, Macarena. Daniela. Sí, bueno, estoy de acuerdo con Macarena. Tal vez yo quiero agregar un punto más del punto de vista académico. En la universidad yo aprendí que la corrupción
tiene dos maneras de ser vista en niveles generales de cómo podríamos solucionarla. En primer lugar, podríamos entender a la corrupción como una relación entre un agente y un gerente. Y esto es de lo que hablaba Macarena, ¿no? Que entendemos, por ejemplo, que los ciudadanos contratan a los políticos para poder hacer las tareas que ellos no pueden hacer el día a día, no, por ejemplo, hacer leyes. Pero también hay otra manera de ver la política, que es a través de un sistema de interacción colectiva. ¿Y qué quiere decir esto? Esto ya va más allá de una relación lineal, como explicaba antes, sino más bien hay varios actores dentro del gobierno que interactúan entre sí. Y lo que tenemos en el Perú, lamentablemente, es un problema grave, ya que no es una corrupción que se puede, no solamente se puede solucionar contratando a un par de políticos con buenas intenciones, pongámoslo así, ¿no? La corrupción está arraigada en la sociedad sistemáticamente. Por ejemplo, la corrupción puede ser un acto muy chiquito, como puede ser el policía que te pide coima en la carretera cuando regresas de Asia a Lima a las 9 de la noche. Como también puede ser la corrupción a niveles más grandes, como hay muchos ejemplos en este gobierno, creo yo, y en otros gobiernos, por supuesto. Entonces, tenemos que ver realmente la corrupción no solamente como un sistema que existe en el Estado y el gobierno, que es algo que nosotros no hemos experimentado. Por ejemplo, bueno, Alejandro debe saber porque Alejandro estuvo realmente en los círculos del poder, ¿no? De la presidencia del Consejo de Ministros. La mayoría de nosotros no hemos estado en esa posición. Sin embargo, también hemos vivido la corrupción en nuestros día a día. Muchos de nosotros estamos tentados en incurrir en actos pequeños de corrupción, ya que son los incentivos que existen en nuestra sociedad. Entonces, como bien dice Macarena, ¿cómo vamos a poder contratar a los mejores? ¿Cómo vamos a poder elegir a los mejores para que nos representen? Bueno, cambiando nuestras propias actitudes en primer lugar y no resignarnos a que no se pueden cambiar las cosas y que vamos a seguir siendo corruptos, para nada. Tenemos que ser optimistas y positivos que sí lo podemos lograr. Muy bien. Pasamos a Alejandro, que ha respirado Estado. Vamos a ver qué dice. Mira, yo creo que lo que diría de cómo tenemos, creo que la pregunta que hizo Macarena dio en el clavo, ¿no? O sea, ¿cómo logramos tener mejores políticos? Y yo creo que necesitamos una política de más ideas y menos personas, ¿no? Ahí donde hay políticos que van al Congreso a hablar de ideas y van a defender ideas y van a defender principios, van a defender menos intereses particulares de determinadas personas o de determinadas facciones, ¿no? Ya no va a importar si tú eres de Urresti o de Luna en Podemos, o si tú eres de Lescano, Vitocho o Barnechea en Acción Popular, ¿no? Sino va a importar qué cosa defiendes tú, ¿no? Y mientras más ideas haya en la política, la gente se meta en política por defender cosas y no por defender personas, va a haber menos defensa de intereses personales en política y creo que por tanto menos corrupción. Ahora, no es solamente también un tema de mejorar a la gente que entra, hay que mejorar los incentivos que existen en política, ¿no? Y la política y las leyes crean muchas veces sobreregulación que incentiva la corrupción, ¿no? Lo que tenemos que hacer es simplificar, sin dejar que sea la ley de la selva. Nadie nunca va a defender la ley de la selva, pero tiene que ser un Estado de Derecho inteligente, ¿no? Donde la ley se respete porque se siente justa, porque se siente que la gente, que esa ley representa un sentir de la ciudadanía y no es una ley abstracta que yo digo, mejor me lo doy la vuelta, ¿no? Porque es más fácil y porque nadie la respeta, ¿no? Y quitar eso de la cultura, ¿no? Pero el problema es de ambos lados, ¿no? Y también creo, dicho sea de paso, que si queremos tener una política que defienda ideas, tenemos que traer nuevas ideas. La gran mayoría de las doctrinas de los partidos políticos que todavía tienen doctrinas en el Perú, que son 2 o 3, son doctrinas que nacieron en el siglo XX para explicar un país del siglo XX, ¿no? Acción Popular, el Partido Popular Cristiano, el Partido Aprista, ¿no? Y muchas veces, y perdónenme quienes aquí sean de Acción Popular, pero tenían frases como el Perú como doctrina, ¿ok? ¿Eso qué significa? ¿No? Entonces,
yo sí creo que necesitamos empezar a hablar un poco más en política en términos de ideas y no tanto en términos de personas, y pensar profundamente una reforma del Estado que genere pocos incentivos para la corrupción, ¿no? Y yo creo que eso viene básicamente adecuando la ley a la realidad, ¿no? Y que la gente sienta propia la ley y que la cumpla porque la considere suya y la considera justa, ¿no? Y eso creo que es fundamental. Hay que unir el Perú formal con el Perú informal, si no, vamos muertos. Muy bien. Gracias, Alejandro. Interesante la respuesta también. Voy a aprovechar esto porque mi pregunta está relacionada con lo que se acaba de hablar. Yo pienso que dentro de todo lo que se ha mencionado acá por ustedes, existe, en resumen, ¿no?, un consenso en la necesidad de un cambio profundo en el país. Hemos hablado de esta revolución del pensamiento. La necesidad de un cambio en el país es fundamental. La crítica en todas las áreas de gobierno, de justicia, de educación, de salud, etcétera, son compartidas por ustedes también. Por todos nosotros están compartidas. Todos los presidentes que hemos tenido de diferentes ideologías han sido pues un desastre, ¿no? Corruptos, sinvergüenzas, nos han engañado, no solamente a nosotros, sino a los vulnerables, a todo el mundo, ¿no? Porque hemos tenido de izquierda, de derecha, de centro, de todo. Entonces, mi pregunta va, seguramente ustedes, como hago yo, reviso un poco los planteamientos de los posibles postulantes a la presidencia del país, de los 24 partidos que tenemos, que ya es un problema, ¿no? Dentro de lo que ustedes han podido analizar hasta ahora, de esas propuestas hechas por diferentes postulantes, que hoy día se han metido a partidos de alquiler, por acá, por allá, de todo, estamos en el mismo barco de siempre. ¿Cuáles serían para ustedes una propuesta de los candidatos que tenemos para que ustedes puedan identificarse en ella y hacer lo que acaban de plantear? Y esto me permito empezar con Macarena. Esa es una buena pregunta. Sabes que no me... Y mira, hay cosas que... Sí, es que ¿sabes qué pasa? Y es un poco irónico porque probablemente a mucha gente le pase lo mismo. Desconfío tanto de los posibles candidatos que yo no sé si es que incluso hay una propuesta que me atraiga, si es que le creería. Pero es una buena pregunta. Bueno, si es que habláramos es que no son propuestas que se hayan hecho antes, ¿no? Habláramos de bajar los impuestos, claro, priorizar temas como salud, educación. No son cosas nuevas, son cosas que... El problema no son las propuestas. Hay planes de gobierno maravillosos que han terminado siendo elegidos gobierno. El problema es la ejecución, para mí. ¿Cómo identificar esto? Complicadísimo. Entonces entramos a lo mismo. Yo quiero agregar algo más que creo que es importante dentro de la conversación que estamos sosteniendo, que es vital, que yo estoy plenamente satisfecho de haberlos invitado a ustedes, jóvenes con pensamientos juveniles y con pensamientos beneficiosos para el país. Mencionó antes Alejandro, hizo una mención a los presidentes que teníamos y algo dijo de la carretera central. Por ejemplo, esto solamente va al tema de corrupción, que es lo que nos ha destrozado el país. La carretera central es la carretera que debió, en primer lugar, hacerse antes que cualquier carretera que se hizo, las famosas carreteras en el norte, en el sur, con Odebrecht, etcétera, que no ha servido absolutamente para nada. Entonces, todas esas actitudes y acciones tomadas por los presidentes y que nos hemos encontrado en una circunstancia como la que vivimos hoy día y tener, además, 24 partidos políticos, después de escuchar a Macarena también,
no tenemos opción. Por eso digo yo, la pregunta el título que tenemos de esta conversación es ¿qué gobierno queremos? ¿Qué país queremos? Podemos quererlo, pero ¿qué posibilidades tenemos de tenerlo? Seguimos adelante. Entonces, Daniela, a ver tú. Sí, bueno, como Macarena, también creo que es muy temprana la detección acerca de qué realmente van a ser los programas de cada partido. Yo he escuchado un par de entrevistas y un par de videos, ya sabemos que programas están saliendo en la televisión. Y por supuesto, yo quiero recalcar una vez más que es muy importante los programas y bueno, a la hora que uno vota, uno debe de guiarse que son sus propios intereses, no solamente eso, sino también qué va a ser efectivo, ¿no? Y es importante tener las luces prendidas, el foco prendido y alerta a las medidas populistas, porque las medidas populistas pueden sonar muy bonitas, pero escasa vez son efectivas. Creo que, aparte de los partidos políticos, y esto es tal vez algo que Alejandro mencionó, que teníamos tal vez en el pasado escasamente, necesitamos también líderes, ¿no? Los líderes no son los mismos que los caudillos, y el líder no tiene por qué ser uno. Y el líder verdaderamente tenemos que examinar nosotros como sociedad qué líder queremos nosotros. No porque los partidos políticos y las personas que se postulen van a salir diciendo el oro y el moro como siempre lo dicen, pero a veces se presentan solamente ellos solos y no tienen un equipo, ¿no? O a veces dicen, dan promesas de humildad y de ejecución, pero escasa vez lo hacen. Entonces es importante examinar la oferta política con bastante detención. Ahora vamos a entrar a un proceso, si no me equivoco, se va a asemejar a una especie de primarias dentro de los partidos, que seguramente se ha dado con la pequeña reforma política que hemos tenido sin tantos puntos, pero una de esas medidas es que van a haber elecciones dentro de los partidos. Y vamos a ver quién resulta ser la cabeza de cada partido para poder elegir bien. Yo ahorita no quiero dar una respuesta precipitada acerca de quién me simpatiza y quién no me simpatiza, porque creo que eso no viene al caso. Creo que más bien tenemos que estar alertas a los que se proponen y las actitudes y además cuál es la capacidad de ejecución, como decía Macarena. Muchas gracias. Alejandro. Bueno, ante la pregunta de José, yo sí tengo que hacer un disclaimer. Yo estoy apoyando la campaña de Hernando de Soto hace ya algún tiempo. He inscrito en Avanza País y estoy apoyando activamente la campaña de Hernando. Pero no solamente, pero digamos, precisamente por todo lo que he dicho es que yo decidí apoyar a alguien como Hernando, porque si de algo estoy convencido es que no podemos tener en el Perú 2, 3, 4 Perús en paralelo, ¿no? O sea, el 70% del país vive en la informalidad, vive al margen del Estado, no paga impuestos, no cumple las leyes, la gente, digamos, tiene, y no es que no tengan derecho, como dice Hernando, tienen un derecho, solamente que no es el derecho estatal el que cumplen, ¿no? Pero el Perú no puede, digamos, pensarse de ninguna manera como un país desarrollado, donde la costa es un país, la sierra es otro país, la selva es otro país, y no estamos realmente integrados como sociedad. Integrados no solo geográficamente, que ya hemos conversado que estamos geográficamente enormemente desintegrados, sino integrados también en términos de qué derechos seguimos, de integración económica, integración legal, integración social, integración cultural. Es fundamental que todos los Perús y los múltiples Perús que existen empiecen a interactuar y empiecen a conversar un poquito más, ¿no? El drama del Perú al comienzo de nuestra historia republicana, en los primeros 30 años, después de la independencia del Perú, fue una constante guerra civil entre los pequeñitos Perús que no se ponían de acuerdo y entre los caudillos que no se ponían de acuerdo, ¿no? Porque el Perú, justamente por ser ese gran mosaico heterogéneo de culturas y de pequeñas
digamos, diversidades, nos ha sido siempre muy difícil conversar unos con otros, ¿no? Y bueno, y si tú me preguntas por qué estoy yo apoyando a Hernando y por qué creo que Hernando tiene la solución, porque yo creo que Hernando tiene la gran propuesta que no tiene ningún otro, que es integrar ese Perú de arriba con ese Perú de abajo, ¿no? Y sin eso yo siento que no vamos a llegar a ningún lugar, y mucho menos pensar que podemos llegar a ser un país de primer mundo si no resolvemos ese gran dinosaurio en la habitación que nadie ha querido ver por décadas en el Perú, ¿no? Interesante, muy bien, muchas gracias. Aquí tengo una pregunta para las tres también. Dice, en democracia la cantidad de votos se impone sobre la razón. El político usa la pasión para captar los votos, por eso la fuerza de los mensajes populistas. En ese escenario, ¿cómo elevamos el nivel en base a la razón? Macarena. Bueno, yo creo que siempre se usa la pasión. Entonces yo creo que la razón tiene que volverse un poco más apasionada. Eso es verdad, eso siempre ha pasado. O sea, es verdad que no solo, o sea, el populismo y quizás, claro, por ejemplo, los mensajes de izquierda siempre son mucho más sentimentales que, por ejemplo, los mensajes mucho más racionales de liberalismo. Ese es un hecho, ¿no? Yo creo que en ese sentido, es simplemente aprender a apelar a las emociones, ¿no? No sé por dónde iba la pregunta, los mensajes democráticos simplemente tienen que aprender a también apelar a las emociones. Eso es eternamente los buenos líderes, si es que son buenos líderes porque saben cómo conectar con el público, saben cómo apelar a las emociones, y a veces son populistas, pero no necesariamente, o sea, entonces yo creo que para transmitir un mensaje que apele a la razón, digamos, que esté fundado en bases lógicas, que haga sentido, pero que busque conectar con un público mayor, necesariamente también tiene que tener ese elemento de conexión con el pueblo, ¿no? Y para eso sí, pues no hay otra manera de hacerlo que apelar a los sentimientos. Hay que se tiene que encontrar la manera. Eso es eterno, es desde siempre. Un líder carismático, un líder que tiene, digamos, que levanta pasiones, siempre hay un elemento ahí emocional, sin importar el mensaje que transmita. Está clarísimo. Muy bien. La señorita Ibáñez. Yo estoy de acuerdo con Maca. Yo creo que la política, uno nunca va a desligar la pasión de la política. La política es pasión. Acá el ejercicio es que la pasión no las dominen los populistas, sino otros proyectos, ¿no? Yo creo, por ejemplo, yo me pongo con bastante emoción a la hora de pensar del liberalismo. Al igual creo que acá Alejandro me hace un high five virtual porque él es el rey de hacer pasiones del liberalismo. Por ejemplo, pensamos en esto, ¿ya? Y realmente esto es algo que yo me he puesto a pensar desde el inicio de la pandemia. ¿Cómo es posible que en el Perú haya habido una de las cuarentenas más estrictas del mundo y hayamos tenido la mayor cantidad de fallecimientos por millón de habitantes? ¿Ya? Eso está muy ligado con el liberalismo. Porque pongámonos en el escenario que no hubiera habido una cuarentena tan estricta. ¿Hubiéramos tenido esa cantidad de muertos por millón de habitantes? Yo creo que no. Y ahí entra la emoción, porque el proyecto de vida de un montón de personas se ha visto vulnerado por esta crisis. No, yo creo, o sea, en realidad estoy convencida que no estaríamos en esta posición ahorita si no se hubiera tomado esa medida. Esa soy yo, y a mí me genera mucha emoción cuando pienso en el deterioro de los últimos 6 meses en el Perú. Vimos desde el primer día, por ejemplo, que la gente se rehusaba a no salir a trabajar. La gente en el Perú necesita trabajar. Hay personas que no tienen refrigeradoras en su casa, hay gente que vive con un sol al día, si no es menos. Es verdaderamente triste lo que hemos pasado y eso me genera mucha emoción y creo que se debería de capitalizar de la manera correcta en miras de la contienda electoral.
Entonces, en respuesta a lo que decía Pepe, creo que tiene que seguir habiendo una pasión en la política. La política nunca va a ser desligada de la pasión. Y hemos visto en países desarrollados que la pasión de la política no tiene por qué hacer de la política menos efectiva. Y también es lo que anima a los jóvenes como nosotros a lanzarnos a la política o estar involucrados o hablar acerca de política, porque si no fuera bueno, no voy a decir entretenido, pero si no nos generaría algún tipo de emoción, no tendríamos igual de motivación para poder hacerlo. Entonces, sí, yo creo que, como dice Macarena, darle pasión a la razón. Muy claro. El doctor Cabero ahora. Sí, mira, que algo sea, digamos, la palabra populismo, digamos, viene de la palabra que sea popular, ¿no? Que la gente lo quiera o le guste. Y eso no necesariamente tiene por qué coincidir con una política o una medida que sea mala, ¿no? Lo que se tiene que mejorar es la comunicación, es la conexión de las ideas con la ciudadanía, ¿no? Yo hace el año pasado, en 2019, yo tuve la oportunidad de hacer una pasantía en Washington, en el Leadership Institute, digamos, fue el pasante de Morton Blackwell, que había trabajado con Ronald Reagan en los años 80, ¿no? Y es una persona mayor, Morton. Y una de las cosas que me enseñaba es que o sea, no solo le debes, o sea, no basta con tener filosóficamente la razón para ganar, tienes que entrenarte en cómo transmitir mejor tus ideas, en cómo comunicar. Ronald Reagan era un maestro de eso en Estados Unidos y gracias a Reagan los republicanos obtuvieron la más importante mayoría que tuvo el Partido Republicano en por lo menos 20 años gracias a Reagan, ¿no? Y Reagan era básicamente un actor, digamos, no era tan intelectual, no era intelectualmente tan puro, ¿no? Y lo que era un extraordinario comunicador, era un extraordinario actor, ¿no? Y gracias a Reagan, los republicanos tuvieron digamos, una mayoría enorme durante los años 80, y junto con Margaret Thatcher, Reagan es uno de los autores de la caída del muro de Berlín y de la derrota de la Unión Soviética y que Estados Unidos haya ganado la Guerra Fría. Entonces, no es que las ideas de la libertad sean más racionales o no tanto, sino es que pueden ser igual de atractivas. Yo creo que son sumamente atractivas. Hoy día cada vez más hay un activismo a favor de las ideas de la libertad y de la economía de mercado mucho más fuerte de la que había antes. Pueden seguir a ustedes a economistas como Javier Milei en Argentina, por ejemplo, que hace un activismo muy pasional sobre las ideas de la defensa de la economía de mercado. Aquí en el Perú tenemos ejemplos locales. Pueden seguir en Instagram a la tiendita libertaria que hace merchandising de cosas liberales y con consignas de mercado, porque siempre era muy popular que la gente tuviese su polo del Che Guevara, ¿no? Y uno decía, oye, ¿por qué no tienes siempre su polo del Che Guevara? ¿Por qué no tienes un polo de la cara de Hayek o la cara de algún pensador liberal, ¿no? Entonces, claro, ahí sí yo me confieso defensor del liberalismo en ese sentido, pero no es porque seamos más racionales, podemos ser sumamente pasionales y sumamente emocionales, pero creo que todo depende de cómo comunicamos, ¿no? Y de comunicar con optimismo, comunicar con pasión, y no hay que ser necesariamente, bueno, y eso puede llevar a ser populista siempre y cuando lo que tú propongas, digamos, vaya de la mano con el sentimiento de la gente, pero hay que dar esa batalla cultural, ¿no? Los defensores de la libertad nos hemos quedado fuera de la batalla cultural. No hemos dado la batalla cultural. Como dije en mi presentación, nos sentamos en nuestros laureles pensando que el Perú iba a crecer y que las cosas andaban bien y que íbamos a vivir en democracia, y no vimos que estas cosas y que la libertad se defiende todos los días, y se defiende no solo con la razón y con las ideas, sino se defiende también con la conexión ciudadana, con el mensaje, con la comunicación y con mucho activismo día a día, ¿no? Muy bien, muy interesante. Evidentemente, los polos del Che Guevara era una demostración de rebeldía, ¿no? Rebeldía de los jóvenes que en ese entonces, o hasta ahora, lo tienen, los que estudian y no trabajan, y a veces no aprecian la necesidad de que el trabajo es fundamental para identificarse y seguir viviendo bien, ¿no? Teniendo las posibilidades de educar a tus hijos, y un montón de cosas más que son innecesarias mencionar. Pero al final, yo tengo una pregunta más para Daniela,
Y lo voy a dejar después, le voy a pedir al doctor Cavero que nos dé un resumido, no, iba a decir propuesta, un resumido planteamiento de lo que va a hacer Hernando de Soto, que debe tener eso ya en la mente, ¿no? Ya debe saberlo. En fin, aquí la pregunta para Daniela primero, que dice así. Buen resumen, Daniela. Lo que no me quedó claro fue qué tipo de proyección política debemos aplicar en el Perú. La del estilo estadounidense, donde el Estado está reducido y no hay estado de bienestar, o la visión política europea, donde el Estado es fuerte y los derechos son basados en los deberes. Entre paréntesis dice impuestos, que la población aporta al Estado y recibe de este excelentes servicios. Ese es para Daniela. Sí, bueno, es una pregunta complicada porque creo que no podemos decir que que Estados Unidos no es, como dice la pregunta, creo que Estados Unidos tiene algo de estado de bienestar, pero eso ya es una cuestión más complicada. Yo, por supuesto, soy afín a los dos modelos. Creo que son modelos muy distintos que surgen de realidades muy distintas. Yo no diría que el Perú tendría que ser Estados Unidos o que tiene que ser Holanda o que tenga que ser España, porque creo que no somos ninguno de ellos, tenemos que adaptarnos a nuestra propia realidad. En lo personal, yo creo verdaderamente que el Estado tiene que ser limitado, sin embargo que tenga que haber ciertas regulaciones. Yo tampoco no me voy creo que Alejandro mencionó a Javier Milei, que según Javier Milei no deben de existir ni el Estado, yo no llego a ese punto. Yo creo que sí tienen que haber impuestos, solamente los necesarios, tienen que haber regulaciones solamente las necesarias, las mínimas. Por lo tanto, yo no creo que el Perú esté listo para ser un estado de bienestar ahorita. Yo mencioné al Fondo Soberano de Noruega. Este es un modelo que funciona en un estado de bienestar como es ese país, que tiene una de las mejores educaciones del mundo, uno de los mejores sistemas de salud pública. Yo tenía una amiga noruega y verdaderamente me dio testigo de ese sistema. Pero en el Perú no estamos ahí, porque en el Perú lo que tenemos que hacer es liberar las cosas. Como bien mencioné, en el Perú formar una empresa es prohibitivo. La cantidad de riqueza que la gente tiene, como dice Hernando de Soto y otros economistas muy reconocidos, hay mucho potencial en el Perú para poder sacar a luz esa riqueza que hay, no solamente de los suelos, sino también de la mente de la gente, de su productividad. En el Perú somos emprendedores. La cantidad de innovaciones que hay acá en el Perú es espectacular, y es espectacular que no pueden estar dentro del sistema. Entonces tenemos que ir paso a paso. No propongo que seamos uno a otro de la noche a la mañana, por supuesto tiene que ser algo progresivo, y en el momento que nos empiece a ir bien, que espero que yo sea mucho más temprano que tarde, empezaremos a evaluar las cosas. Perfecto, perfecto, muchísimas gracias. Doctor Cavero, usted tiene que hacerme un resumen, un adelanto. Yo lo veo mucho a Hernando en Willax los domingos, lo he tenido acá también. Tiene una propuesta interesante, pero es una propuesta que, de lo que yo he visto hasta ahora, está dirigida y dedicada a la parte minera por ahora, ¿no? Seguramente va a seguir ampliando su propuesta. De repente tú me puedes dar un resumen, nos puedes dar un resumen de hacia dónde van esas propuestas, qué es lo que realmente se busca con precisión. Sí, gracias, José. Primero quiero aclarar que yo no necesariamente comparto todo lo que dice Javier Milei, ojo con lo que dijo Daniel. Tengo mis discrepancias con Javier Milei, quien es más un anarcocapitalista. Yo soy un liberal y creo que el Estado tiene que existir en un Estado de derecho, en un Estado democrático de derecho, ¿no? Tampoco creo en la ley de la selva. Ahora, con respecto a la visión de Hernando, yo creo que, digamos, en términos generales, la gran visión de Hernando es la integración del Perú formal con el informal, ¿no?
Desde la publicación del Otro Sendero y más concretamente desde la publicación del Misterio del Capital, donde él desarrolla esta idea más a profundidad, en el Perú existen, digamos, y en la economía popular del Perú, existe una serie de activos que no están reconocidos por la sociedad, ¿no? Y lo que Hernando dice es, oye, la solución para la gran reactivación económica de la, digamos, después de la tragedia que ha causado la pandemia, no está necesariamente en reactiva digamos, o en el accionar del Estado, ¿no? Está en valorizar aquello que ya está en la economía popular, ¿no? El misterio del capital es cómo se pone en valor ese capital popular que hoy día no está siendo puesto en valor, ¿no? Y es ese capital popular el que le va a dar ese gran impulso a la economía y al emprendimiento y a la libertad. Pero para que eso ocurra, para que ese capital se ponga en valor, ¿no? Tenemos todos que hablar el mismo idioma, hablar en los mismos códigos. Eso es lo que Hernando trata de explicar con la formalización, ¿no? No puede haber un Perú que hable A y un Perú que hable B, ¿no? Porque si no hablamos en el mismo código, no podemos reconocer nada ni poner nada en valor, ¿no? Y yo creo que ahí es la gran propuesta. Y esto no ocurre, ¿por qué? Porque tenemos un Estado fallido. Y tenemos un Estado fallido en muchos sentidos. Un Estado desintegrado, un Estado que no tiene información sobre su población, un Estado que no sabe comprar, ¿no? Entonces, gobernado por improvisados, como dijo Macarena, sin continuidad en las políticas, sin un servicio civil duradero, profesionalizado, ¿no? Donde cada administración entra el amigo, el cuñado del que le toca gobernar en ese momento. Entonces, ese es el drama del Estado peruano, ¿no? Y yo creo que, para resumir, eso es un poco lo que quiere cambiar Hernando, ¿no? Digamos, y es un problema medular del Perú que venimos arrastrando hace décadas, ¿no? Sí, señor, eso es verdad. Muy bien, muy claro, muy directo. Y le voy a pedir a Macarena, ella ha escrito un artículo que a mí me ha encantado en el correo, que se llama ¿Qué es lo que realmente importa? A ver, Macarena, dinos un poquito el fondo de este artículo, el contenido importante de este artículo, que yo lo conozco, pero quisiera trasladárselo a los que están aquí participando con nosotros. Bueno, fue algo que escribí hace un par de semanas, me parece. Me parece, fue en medio de esto de Richard Swing, pues que está en todos los noticieros, prendes la tele, está Richard Swing. Claro. Y al final es algo que al ciudadano de a pie, ¿qué tanto le interesa a Richard Swing? Y todos los medios lo cubren cuando en realidad dejamos los verdaderos problemas del Perú, que son pues los niños que se mueren de diarrea, digamos, los problemas crónicos que tenemos hace mucho tiempo y que seguimos teniendo, que son los problemas de todos los días, como que ya parece que nos hemos aburrido de ellos, ¿no? Como que a nadie les da bola porque son cosas de todos los días, ¿no? Entonces se vuelven ordinarias. Y en realidad son las cosas más importantes que deberíamos estar abordando, ¿no? Pero no, uno abre el periódico, prende la tele, la radio y todo es Richard Swing y la chismografía con Richard Swing y lo que está pasando y en realidad tenemos que tener un poco más de perspectiva, ¿no? O sea, vivimos en un país en donde tenemos niños que se mueren por tuberculosis, lo que mencioné ahora básicamente, ¿no? Vivimos en el Perú, digamos, todavía hay soldados que están peleando en el Braem, o sea, y en medio de esto estamos en una pandemia, ¿no? Entonces, básicamente era un llamado a la perspectiva. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, yo lo que quiero es solamente una pregunta que para que ustedes me la contesten muy rápidamente. Este debate entre Trump y Biden, que no tiene nada que ver con el Perú en el fondo, pero sí tiene que ver con todo el mundo, así que también tiene que ver con nosotros. ¿Qué opinan del debate que ha habido hace 2 días, creo, entre estos dos señores? Empezamos con la señorita Ibáñez. Sí, bueno,
A mí, francamente, a mí me interesa mucho la política americana desde hace muchos años. Yo tengo familia en Estados Unidos, tanto en California como en Texas. Y me siento, hablando de emociones y pasiones, a mí me apasiona mucho la política de ese país. Y yo voy siguiendo a Donald Trump desde el 2016 y nunca me ha agradado. Y esta ocasión ha reforzado también mi poco agrado hacia él. En tanto, el debate creo que fue un debate que dio mucho por hablar, ya que fue desastroso. Creo que denota una completa degradación de la política americana, lamentablemente, pero creo que el principal culpable acá es Donald Trump, porque creo, y ahí no puedo ser imparcial de ninguna manera, y creo que todos los que me conocen entienden mi postura. Eh, si más bien yo estoy, digamos, más de acuerdo con la postura económica del Partido Republicano, creo que este partido ha sufrido muchísimo con Donald Trump, con la pérdida de valores y la pérdida del respeto a la democracia. Creo que el no aceptar los resultados electorales en noviembre, lo cual a mí me parece bastante preocupante, entre otras cosas. Entonces, en general, no me gustó el debate y la verdad que tiene que mejorar la calidad de la política en ese país también. Es terrible. Ya, gracias. Doctor Cabero. Mira, yo estoy muy preocupado a raíz de ver el debate también y ver el nivel de agresividad, digamos, con el que Trump contrariaba a Biden, y Biden le decía, ya cállate, hombre, ya no, o sea, ya era un nivel nunca antes visto en la política norteamericana, que suele ser una política mucho más tolerante y tal. Pero el drama de fondo es que si uno ve cómo han evolucionado las tendencias políticas en Estados Unidos en los últimos años, uno va a ver la constante polarización tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano. Antes la gran mayoría de miembros de ambos partidos tendían mucho más al centro, ¿no? Y a lo largo de los últimos años, o específicamente los últimos 10 años, se han corrido mucho más hacia los extremos. Es decir, cada vez los demócratas se han ido mucho más a la izquierda y cada vez los republicanos se han ido mucho más a la derecha, cosa que no solía ocurrir antes. Antes, como digo, estaban ambos mucho más al centro, ¿no? Entonces, el debate se ha polarizado muchísimo y eso solamente se ha visto en el debate de ayer, que es solamente un ejemplo de la enorme polarización en Estados Unidos. Ahora, al igual que Daniela, yo no soy un fanático de Donald Trump, pero sí creo y comulgo mucho más con las políticas del Partido Republicano que las políticas del Partido Demócrata, ¿no? En el sentido de que sí creo que Donald Trump no es el mejor líder para representar a las ideas del Partido Republicano, ¿no? Pero también tengo un temor legítimo de las ideas que están en el Partido Demócrata, porque Joe Biden no va a gobernar solo, nadie gobierna Estados Unidos solo, vas a gobernar con un partido muchísimo más a la izquierda, con personajes como Bernie Sanders, que defendían abiertamente a Evo Morales y a Hugo Chávez. O sea, miren ustedes las declaraciones y van a ver a Bernie Sanders defender abiertamente a estos dos personajes, ¿no? Entonces, hay que ver. Bueno, en Estados Unidos existen controles, existen, digamos, lo que los americanos llaman checks and balances. No es tan fácil controlar el poder en Estados Unidos, hay mucha fiscalización y tal, pero no deja de preocuparme. Yo la verdad que creo que es una situación muy dramática para Estados Unidos. No te podría decir por quién votaría si fuera americano. Agradezco no hacerlo y no tener que tomar esa decisión, porque creo que están en una encrucijada y en una polarización enorme, y realmente puede ocurrir cualquier cosa, ¿no? Yo tengo mucho temor también de que no creo que simplemente por sacar a Trump ya hay una victoria para Estados Unidos. Yo creo que un gobierno demócrata también representa un montón puede representar un montón de retrocesos para Estados Unidos, sobre todo en materia económica, ¿no? Correcto. La señorita Costa, Macarena. Bueno, creo que el debate fue una burla para el constitucionalismo estadounidense, ¿no? Que siempre ha sido objeto de mucho respeto para todo el mundo y bueno, creo que Donald Trump se portó como se porta Donald Trump perdón, Biden no estuvo a la altura, no estuvo a la altura del debate. El moderador estaba como moderando una pelea de dos niños, básicamente.
a mí me dio mucha pena, me dio mucha pena, es como un quiebre, o sea, marcó como un quiebre en la institucionalidad democrática de Estados Unidos, que por ser Estados Unidos siempre ha representado como emblemáticamente la democracia, ¿no? Y siempre ha respetado mucho las formas. Si me dices que eso pasó en Perú, bueno, ok, entendería, ¿no? Pero siempre ha respetado, allá siempre se han respetado mucho las formas, entonces sí, me hizo acordar mucho un libro de Lewis que es How Democracies Die, donde analiza mucho cómo se ha ido erosionando el respeto a las formas y la institucionalidad y cómo todo esto se ha venido dando durante la época de Trump, que yo tampoco soy fan de él, pero tal como han dicho Daniela y Alejandro, de la misma manera yo estoy más de acuerdo con las ideas republicanas, pero a, no votaría en 1000 años por Trump. Creo que el daño que él le ha hecho y que le está haciendo a la institucionalidad y a la democracia americana es mucho más grande de lo que podría ser cualquier candidato demócrata. Correcto, realmente desastroso, una vergüenza mundial, el país más importante del mundo, si quiere ponerlo así ahora, no sé, pero definitivamente ha sido catastrófico, porque eso ni siquiera ha sido debate, no ha habido propuestas, ha sido deplorable. Yo quiero sugerirles a todos, hay un magnífico periodista que yo sigo que se llama Diego Rusarín en Instagram. Él tiene, claro, es un periodista internacional, él tiene ideas internacionales, sobre todo americanas, pero es importante escucharlo. Tiene ideas también mundiales. Y le sugiero escucharlo en Instagram. El otro tema que quiero desde ya convocarlos a ustedes tres, evidentemente mi interés futuro es tener acá los candidatos más importantes de nuestro país y si es que quieren venir acá, porque esto no es tan grande como otras canales, etcétera, pero sí creo que podríamos convocarlos. Y en esa convocatoria me gustaría tener un panel de gente joven. Yo ya no quiero paneles de gente mayor, quiero gente joven. Y quisiera contar con ustedes. Evidentemente, si invito a Hernando de Soto, no puedo invitar pues al doctor Cabello. Pero, no, que siempre va a estar de acuerdo con él, pues no puede ser. Entonces, sí quiero contar con ustedes, quiero organizarme en ese sentido, ver la forma y manera de poder hacerlo con tiempo y pasarle la voz, porque realmente yo estoy sorprendido de la cualidad, la excelente preparación de cada uno de ustedes y su preocupación por nuestro país. Muchísimas gracias. Y gracias a todos los que han venido y me han asistido hoy día. Solamente final. El día miércoles tenemos nuevamente un webinar, el segundo webinar sobre subversión y terrorismo. Y quisiera contar con ustedes también, porque creo que ese tema es importantísimo para el país. Nuevamente, gracias y buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. No, gracias a todos. Chao, chao. Gracias. Ahí está, siempre lo dejo para el final porque es el más importante. Si no, con él no hubiera nada. Muchas gracias, Ítalo. Gracias, Ítalo. Gracias, Ítalo. Gracias. Chao, chao.